GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE, el futuro de la Argentina. Revista ASAE@gmail.com. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o whatsappeanos al 549 11 21 86 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Bien amigos, 14:06 minutos en el hemisferio sur. Momento de compartir como todos los miércoles la edición internacional de News Bren, el programa de Gustavo Bren sobre temas de geopolítica y tendencias sociales. Temita realmente, ¿eh? La realidad de lo que acontece estos tiempos. Gustavo, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, lindo atardecer, otra vez caluroso, ¿viste? Se nos viene el veranito con tutti en estos tiempos, ¿no? Con muy altas temperaturas y faltante de servicios de energía por todos lados en Argentina, ¿no? Algo que realmente ya preveíamos y que lamentablemente se vuelve a repetir hace décadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, son las cosas con las cuales deciden vivir los argentinos. Es una decisión. Una cosa increíble, ¿no? Esta fragilidad de la Argentina compleja que hace décadas viene atrasando, ¿no? En vez de emparejar la situación y proyectarse, encaminándose hacia un futuro digno para la sociedad, básicamente, ¿no? Sí, yo veo fragilidades por todos lados, Pedro. Veo fragilidades desde lo económico, mismo que se firme un acuerdo con el fondo. La fragilidad estructural existe. Sí. No va a haber dólares. El campo ya no aporta los dólares que necesita una economía del año 2021 para poder cubrir las necesidades de un Estado cada vez más grande y un segmento de la población y cada vez más subsidiado y tarifas subsidiadas. O sea, no alcanza, digamos, el tamaño de la economía argentina no condice con sus necesidades de financiamiento. La realidad está fuera, digamos, del contexto de la razonabilidad que tienen los dirigentes políticos en la Argentina y muchos ya se lo están cuestionando, ¿no? Yo en las últimas horas escuché a varios de ellos, inclusive a Negri, plantear realmente la preocupación que hay dentro justamente de la oposición y también ni hablar lo que pasa en varios sectores del propio oficialismo. Vos hacías recién la referencia justamente a estas cuestiones que se dan con el tema de la moneda estadounidense. Fíjate la variabilidad que tiene. Baja de pronto a 206 mangos y hoy otra vez están los 209 pesos, ¿no? O sea, esta fluctuación momentánea que demuestran de alguna manera, Gustavo, la tremenda desesperación que tiene el mercado, ¿no? Y después todo lo otro, que es la cuestión productiva, que está totalmente cerrada. Lo hablábamos inclusive hace un par de horas atrás con varios dirigentes del sector agropecuario, del campo, de la industria, que realmente no le encuentran la vuelta porque realmente no hay un plan, no hay un organigrama de trabajo serio que emita justamente el gobierno nacional para que esto pueda ser creíble y sentar las bases como para volver a una actividad productiva acorde a los tiempos que corren, ¿no? Mira, yo estoy, por ejemplo, muy en desacuerdo, y acá es donde quiero llegar a tocar el punto neurálgico. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la mayoría de los economistas, inclusive de renombre. Ellos te hablan, por ejemplo, que un dólar de 206, 207, 208 es un dólar de fuga. Sí. Todo lo que se ha escrito de economía en el mundo, no contempló el nudo georgiano que fue armando la Argentina hace 70 años. Con lo cual, ninguna bibliografía sirve para poder analizar en su conjunto la economía argentina. Sí podemos hablar de lo que es un déficit fiscal, sí podemos hablar de lo que es un PBI per cápita, esas cosas están definidas para cualquier contexto. Sí. Pero analizar
ciertas variables de las cuales ningún economista nunca previó. De hecho, por ejemplo, bueno, vos fijate, Stiglitz dijo el milagro argentino. Es creíble Stiglitz en este momento, a pesar de tener su experiencia, su trayectoria. Parece ser como que desconoce las cosas básicas del resto de los países, ¿no? Habla desde el norte cuando realmente lo que acontece en los países de Latinoamérica es totalmente contrario a la visión tal vez errónea que tiene tanto él como muchos economistas que lo escuchamos y los vemos circular por todos los medios de comunicación las 24 horas, que son siempre los mismos personajes, como que chicanean esta cuestión de la problemática económica que tiene la Argentina y varios otros países de la región, ¿no? Sí, yo no sé si los chicanean o no los entienden, o son gente que siempre estuvieron en escritorios. Claro, ahí está. Nunca estuvieron en lo que es la economía real, nunca se pusieron a hablar a lo mejor con una familia subsidiada, nunca se pusieron a hablar con gente de la economía informal. Sí. Entonces son gente culta a nivel texto, pero que no tienen ninguna evidencia empírica de lo que es realmente la economía social, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Sí. Digamos que la Argentina... la Argentina tiene... De los problemas estructurales se puede salir, ¿sí? Yo ya he mencionado que han salido países con grandes disrupciones, como posguerras, etcétera, etcétera. Sí. De lo que no se puede salir fácilmente es de un largo periodo de economía social disruptiva, en donde se van perdiendo las variables, donde la pobreza te crece del 20 al 50% en 10 años. De eso no se puede salir fácilmente. ¿Está bien? No hay financiamiento que alcance, no hay nada. O sea, te tendría que dar, no sé, el fondo te tendría que regalar 100.000 millones de dólares para hacer otra matriz productiva en la Argentina diferente a la que tenemos. Claro, pero hay que ver en manos de quién cae, ¿no? A ver si hacen otro verdadero desastre como lo vienen haciendo hace décadas en Argentina, porque hay una inoperancia y una falta de respeto, no solamente hacia los organismos, sino también hacia la propia sociedad, hacia los propios argentinos, con este guitarreo y este engaño, con una mentira atroz que ya realmente no tiene límites, ¿no? Es totalmente impresentable esto que estamos viviendo. Pero estos economistas, por ejemplo, que hacen estas proyecciones... charlatanes de feria, muchos de ellos, ¿no? Realmente se han transformado en guitarreros berretas también, como los mismos políticos. Claro, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Son contratados por una gran empresa para hacer un diagnóstico? ¿Le dicen lo mismo que le dicen a los medios? Porque... Parecería ser que no, por la información que tengo no es tan así, ¿no? A los medios le dicen una cosa y después a los empresarios le bajan otro tipo de información. Eso también es la perversidad de estos mediáticos, analistas y economistas que realmente no están acorde a las circunstancias, sino que realmente se prestan también a este juego perverso mercenario que ya es algo como parece ser tradicional en la Argentina de los últimos años, ¿no? Sí, bueno, ahí diste en la tecla. Ese es el tema, el problema de la Argentina. Lamento, Gustavo, tener parte tal vez de la razón de esto que estoy diciendo, pero me hago cargo y realmente me apena tener que llegar a esta conclusión sabiendo con los bueyes que aramos, ¿no? Porque la Argentina ya es como que tiene una seguidilla de estos personajes nefastos que le siguen haciendo un tremendo daño a la sociedad en su conjunto y que ella no reacciona, ¿no? Lo llamativo, viste que lo charlamos inclusive los otros días con algún que otro colega en alguna reunión privada reservada que tuvimos, fuera por supuesto de los micrófonos, y tocábamos estos temas realmente que son tan preocupantes y que los principales medios de comunicación, los asesores, muchos de los políticos estos que pululan por todos los medios las 24 horas del día y que uno no sabe, bueno, cuándo laburan, porque realmente no sé cómo hacen para poder estar en todos los medios cuando tienen que estar justamente enfrentando esta situación difícil que tiene la Argentina y se le siguen cagando de risa a la gente en la cara, ¿no? O sea, esto es lo preocupante desde lo que es la óptica de la economía, como vos lo planteas, y también desde la óptica política regional. Bueno, podemos hacer una
una metáfora. A ver. Mientras el paciente sufre de un cáncer que avanza cada vez de forma más acelerada, Sí. la familia discute si una tía se fue a viajar a una isla de México o no. Ajá. Me estoy refiriendo al titular del PAMI. Sí, sí. O sea, vos fíjate, la Argentina Qué vergüenza que da discute esto, ¿no? Tenemos diputados recién asumidos que se van de joda, están vacacionando en Disney, en Miami, otros Bueno, que son del interior. Fíjense si estos tipos del interior, estos impresentables que tenemos, son tan caraduras, tan turros, que no han presentado la renuncia, y tampoco la corporación política le exige, y la ciudadanía tendría que estar en la calle exigiéndole a estos sinvergüenzas que presenten la renuncia y que se vayan a sus casas, que sigan de vacaciones. Porque realmente eso es lo mínimo que tendría que hacer la población argentina. Pero realmente hay una falta de concientización también de la población, de esta sociedad argentina, que les permite a esta manga de crápulas y de atorrantes seguir jodiendo como lo vienen haciendo hace décadas, estafando y mintiendo a la sociedad, mientras tenemos, ¿cuánto? Arriba de un 55, pobreza, de miseria, de chicos que sufren, los padecimientos que hay, y la cuestión de la insalubridad, con un guitarreo y un verso permanente para que ellos sigan haciendo su joda, sus chanchullos, y la población queda inmersa en este atolladero de situaciones que no tienen respuesta, que no tienen solución. Lo vemos con la problemática de la energía. Tenemos prácticamente arriba de un 50% de la población que tiene problemas de energía hace horas, hace muchos de ellos más de 24 horas, y los tipos se cagan de la risa, complotados con empresarios que justamente y casualmente, entre comillas, manejan medios de comunicación. O sea, esta perversidad, esta inmoralidad que no tiene límite en la Argentina, ¿no? ¿Hasta cuándo, Gustavo, puede soportar una sociedad estos atropellos permanentes? Bueno, Pedro, a ver, si la gente que no tiene luz, que ya es la crónica de un corte anunciado, lo que hace es resignarse. Claro. Yo tengo que pensar que es una sociedad, haciendo una metáfora un poco irónica, Sí, a ver. que le gusta visitar al proctólogo Claro, que le una vez metan por el dedo en el semana. trasero, ¿no? Es lo que parece que está habituado ya el pueblo argentino, gran parte de los ciudadanos, ¿no? Y les permite a Claro. estos tipos que hagan estas cosas que hacen, ¿no? Bueno, pero veamos países que han permitido estas cosas. No hay muchos. Cuba es un país que ha permitido esto. Fíjate que ¿Sí? estaba mostrando hace un rato, hace 15 a 20 minutos, estaba viendo la tremenda cantidad de colas de los cubanos para poder comprar un miserable paquete de azúcar o un miserable paquete de arroz, ¿no? Eso es como, Claro. eso no lo muestran, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Estos muchachos amigos del curro, los amigotes de las quintitas que fabrican y que versean justamente para difundir cosas que son totalmente falsas, ¿no? Y después hablan de la fake news, hablan de la desinformación, cuando ellos mismos son las que la generan, ¿no? Pero no muestran la realidad, lo que está viviendo hoy, por ejemplo, en este preciso momento, un cubano que tiene que hacer 4 o 5 cuadras de cola para poder adquirir un paquete de azúcar o de yerba o de arroz, ¿no? Bueno. Qué miserables que son, ¿no? Qué hipócritas. Bueno, otro país es Venezuela. Bueno, claramente, el payaso de Maduro, el hombre del pajarito. Le mando saludo también de paso a todos los oyentes y televidentes que me mandan invitaciones, sabiendo que son de los servicios, ¿no? O sea, muchachos, ocúpense de resolverle los problemas a sus conciudadanos, a sus compatriotas, ¿no? Estar intentando ver cómo operan o cómo presionan a los medios de comunicación para que digamos lo que ustedes quieren que digamos. La realidad es muy distinta a lo que se muestra, ¿no? Sí, bueno, veamos que en Venezuela la sociedad resolvió su problema con una emigración de casi 5 millones de habitantes. Estamos hablando de 5 millones de habitantes, no es una cifra menor. Tremendo. Entonces, estamos en un periodo de la humanidad que hay una anomia, es verdad, hay una cierta anomia por parte de la sociedad. No son todas las sociedades que reaccionan como reaccionó, por ejemplo, los seguidores de Trump, que fueron hasta las últimas consecuencias, violando toda la historia democrática americana.
el resto de muchos países parece como que la gente se va conformando con una cierta mediocridad que va avanzando. Y esto es un nuevo paradigma. ¿Será porque parte de esa Obviamente, sociedad, Gustavo, parte de esa sociedad será que es también mediocre? Por eso tenemos los dirigentes que están allí haciendo los papelones permanentemente que vemos diariamente, y realmente que uno no les encuentra sentido, ¿no? Porque esta discusión que hay, o este carpetazo que se dan entre unos y otros, entre los oficialistas y los grupos de la oposición, realmente llega un momento que terminan siendo vergonzosos. Y más vergonzoso todavía son el accionar y la actitud que tienen los operadores, comunicadores sociales que se prestan a este juego, ¿no? bueno, a ver, yo no creo que la mayoría de la dirigencia política sea mediocre desde el punto de vista de saber cómo se debería gestionar. Ajá. Tampoco me voy a poner a analizar Sí, psicológicamente sí. a cada persona porque entro en un reduccionismo que no es justo. Claro. Yo sí lo que digo es que para mantenerse en la política hay que pasar por un gran filtro y sostenerlo. Ajá. Si no, no te mantenés. Entonces ahí cada uno sabe por qué precio está dispuesto a pagar en su vida por mantener ciertos filtros Ajá. que en su vida privada no lo haría, pero Ahora, sí lo haría como representante del pueblo. claro. Un país como la Argentina que ha pasado por estas situaciones, Gustavo, vos lo has visto estando fuera del país durante un tanto tiempo, analizando lo que pasaba justamente en esta parte del planeta, y que ha tenido personajes o caudillos o líderes que estafaron y que le mintieron a la sociedad. ¿Cómo se entiende que se vuelvan a reciclar permanentemente? Hoy, por ejemplo, te doy un caso, me sorprendió realmente, hay que decirlo porque viste que siempre lo critican a Aníbal Fernández, pero hoy tuvo, por ejemplo, una buena actitud de razonabilidad cuando planteó Aníbal Fernández, que es un hombre, viste, bastante polémico, su disconformidad con lo que pasó en Nicaragua. O sea, están tomando conciencia porque el propio Aníbal Fernández cuestionó, por ejemplo, al embajador en Nicaragua y dijo que lo que pasó con Rezai fue un espanto. Llama poderosamente la atención, ¿no? O sea, hay un recambio o una intención de cierta dirigencia, tanto del oficialismo o de la oposición, de empezar a revertir sus posturas porque se dan cuenta que esto está totalmente desbarrancado de alguna manera. No, la verdad que no lo creo. La verdad que no lo creo. No lo creo. Me encanta tu sincericidio, ¿eh? Me encanta tu sincericidio. A ver. Pero es simple, es simple. Sí. A ver, yo si soy un médico y tengo que cambiar mis prácticas, es porque sé que con estas prácticas nuevas yo voy a salvar al paciente. Ajá. Si el paciente ya está moribundo, yo no voy a cambiar mis prácticas. Y la Argentina es un país que está moribundo. En esa situación, lamentablemente, ¿no? Entonces yo no puedo creer que haya un cambio, porque tendría que ser, para ser un cambio tendría que ser un cambio tan radical. Yo, el único cambio que veo acá es que yo podría decir que la mayoría de la dirigencia política puede tranquilamente hacer un discurso de yo le di un giro de 360 grados a mi opinión. O sea, está en el mismo lugar que estaba antes. Sí. Acá hay un problema profundo que es económico, social, y que yo creo que todo esto comenzó, y la gente tiene que pensar al respecto. Sí. Se fundó el Banco Central en 1946 y se lo nacionalizó en 1949. A partir de ahí los déficits fiscales se pudieron financiar con inflación. Cosa, por ejemplo, que en países serios, para aprobar un presupuesto, te lo tiene que aprobar ambas cámaras, como es acá en Argentina, Claro. pero si no te lo votan a favor, no es que se usa el presupuesto anterior. No tienen presupuesto y el gobierno, el Poder Ejecutivo, entra en default con sus provincias, sus municipalidades, entra en default. Por lo cual obligan a que haya un acuerdo político. Lo obligan.
Ahora, Gustavo, cuando vos de pronto, esto que planteas es muy interesante, porque yo lo tomo en base a lo que acaba de acontecer también hace un rato nada más, que el propio gobernador de la provincia, una de las más importantes del país, como es la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pide al propio ministro de Economía, Martín Guzmán, que también está como desorientado, parece ser en estas horas, que la negociación con el propio Fondo Monetario Internacional, según lo que él le pide, que no frene la recuperación del país. Según Kicillof no se acepta un ajuste, pero también tenemos por otro lado la tremenda y seria problemática del sector agropecuario que está siendo destrozado, y ni hablar del industrial, que realmente tiene un faltante de materia prima como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Yo creo, mira, la verdad que yo me alejo de todos esos discursos Porque que termina siendo son... irrisorio, la verdad es que dan pena, Claro, ¿eh? a ver, pensemos lo siguiente. Sí, Pensemos lo siguiente. a ver. Pensemos en un paciente que tiene la pierna un poco gangrenada, ¿sí? Sí. Ujú. Metáfora, Sí. el sanatorio, o sea, el país, está con camas libres y todo, normalmente lo van a tratar y le van a salvar la pierna. Ajá. Ahora, si esa misma situación se da con un médico de guerra, que tiene un paciente atrás de otro que sabe que se le va a morir, Ajá. lo que ese médico dice es amputen, porque le salvo la vida Claro. y atiendo al próximo Es paciente. durísimo, No es tiene durísimo, ¿no? tiempo. Pero es así, hay que definirlo Bueno, rápidamente el tema. entonces, Argentina tiene que definir rápidamente si va a seguir tratando a una pierna gangrenada que la va a perder, o si es mejor, y va a morir, o si es mejor hacer una amputación, esto es, ajuste, sincerar la situación Sí. y poder salvarle la vida al paciente. Vos te encontrás... Esa es mi opinión, no sé. Sí, claro. Sería algo de lo más razonable que hay, pero de pronto, y teniendo en cuenta esto que vos planteás y la realidad que pasa, por ejemplo, con el tema de la inflación anual. Vos tenés, por ejemplo, un país como Estados Unidos, o otros de Europa, o algunos de la región, que tienen una inflación, pero mucho más abajo que la Argentina. Estados Unidos estamos hablando de cuánto, ponerle de un 7% promedio, ¿no? De inflación anual. Sí. Anual, gente, oyentes y televidentes, a ver si están en eje y les entra en el valero lo que estoy planteando. Un 7% de inflación anual registró promedio los Estados Unidos, que es la más alta, según lo que acaban de decir hace un rato también, desde el año 1982 a este enero del 2022. La Argentina, con la inflación que tiene, ha destrozado todo el sistema productivo. O sea, ha echado y ha expulsado toda la posibilidad de reconvertir de alguna manera la industrialización y la negociación y los acuerdos en el sector agroindustrial. ¿No entienden estos muchachos? Son tan, tan pobres de valero, tienen el cerebro lleno de aserrín, que no comprenden realmente que esto así sigue desbarrancándose desde hace 2 años y medio, 3, y no tiene un tope, o sea que sigue en caída libre y no reaccionan. A ver, analicemos juntos esto. A ver, el gobierno tiene una política, y que todos la tenemos, de alguna forma, o una visión, de que no se puede dejar a sectores muy vulnerables de la sociedad, aún en un periodo donde la Argentina estuviese tratando de cambiar, no se los puede dejar a la libre de Dios. Exacto. Con lo cual hay que financiarlos. Como Argentina no tiene inversión privada, la única forma que tiene de financiar a esa gente es mediante la emisión monetaria. Entonces, lo que estamos planteando acá es dos callejones sin salida. Si yo ajusto, tengo que bajar subsidios, pero dejo mi base electoral y un montón de gente vulnerable a la buena de Dios. Y por otro lado, si no ajusto, la pelota de nieve se me va haciendo cada vez mayor y hasta me voy a quedar sin moneda. Cuando quiero decir esto es, no estamos muy lejos para que alguna provincia quizás lance una cuasimoneda. Claro.
Ahora, no hay forma, teniendo en cuenta, Gustavo, esto que es muy preocupante, por cierto, ¿no? Que se reacomode, se instrumente alguna acción alternativa, por lo menos recortando gastos en estructuras del Estado que son totalmente ineficientes y que son innecesarias, porque convengamos que hay un alto porcentaje de esta estructura estatal que, al margen, como te decía, de ser ineficiente, es totalmente innecesaria. Esos presupuestos que se destinan justamente a estas cuestiones innecesarias se podrían de alguna manera derivar a la asistencia social para hacer más equitativa la situación y no que un pequeño sector de la población, como pasa hoy por hoy en la Argentina, el sector de los monotributistas o de las pymes, de los pequeños comerciantes, estén realmente con la soga en el cuello porque no encuentran la manera de reacomodarse, al margen de todo lo que pasa en estas últimas horas, por ejemplo, con el desastre de los pésimos servicios, que un kiosquero, un pequeño comerciante, le cortan la luz, lo apretan con los impuestos, lo vuelven loco con infinidades de normativas que son inexplicables. ¿A dónde quieren llegar? O sea, si ellos mismos siguen destruyendo la base de la productividad, ¿de dónde van a sacar? ¿Van a seguir emitiendo hasta cuándo? ¿Hasta qué momento esto va a ser tolerable? Y ese pequeño porcentaje de la población que ya está repodrida, está saturada de que le metan la mano en el bolsillo permanentemente como lo hace el Estado, hace añares en la Argentina sin brindarle ningún servicio, ni hablar de lo que es el tema de la tremenda inseguridad galopante, de la cuestión de la salubridad y de la educación. Tenemos realmente una descomposición del Estado que es vergonzosa y que ninguno de estos personajes toma conciencia de cómo lo han profundizado permanentemente, ¿no? Bueno, lo que pasa es así, ellos son rehenes, toda la clase política, son rehenes de su discurso preeleccionario, ¿sí? Entonces, ellos no pueden de pronto... Bueno, Menem fue un sincericida que dijo, sí, si decía todo lo que yo iba a hacer, no me votaba nadie. Exacto. Ahí tenés el nudo georgiano de la política. Sí. Entonces, ahora viene un tema. Vos podés, en esta moderación, lo hacer, pero no podés irte 90 grados para la derecha y después decir, no, ahora hay que ir 90 grados para la izquierda. Sí. Porque toda esa gente que te votó, eso se pierde como capital político. Entonces, bueno, siguen haciendo todos los días encuestas, van monitoreando, y perdí 2 por otro acá, 3 por otro allá, pero en cuanto ellos hacen por las encuestas, sí, lo que se va perdiendo es el país. Ajá. Este país perdido que ahí tenemos, de alguna manera desarmado, descompuesto, que ya lleva tiempo, tiene también situaciones como, por ejemplo, personajes como Javier Milei, que dicen de que sortea su sueldo, fíjate, ¿no? O sea, parte de esta campaña marketinera que da risa muchas veces, ¿no? ¿Por qué en vez de hacer estas cosas no dicen, bueno, mira, está bien, destino parte de mi sueldo a colaborar con alguna institución, alguna organización, algún hospital público, el hospital de niños, con la gente que padece hambre en muchas localidades del interior, aportando justamente esos recursos que supuestamente entran en el juego de un sorteo, haciendo una campaña política berreta, porque llega un momento que uno se da cuenta, viste, de que dicen una cosa y que después entran en el mismo juego, a pesar de hablar de la casta política que ellos empiezan a integrar, a conformar, ¿no? Hay una falta de raciocinio también de estos nuevos personajes en los cuales en algún momento muchos de nosotros le dimos cabida para que difundan sus inquietudes y que después de a poco nos fuimos dando cuenta que son más de lo mismo, ¿no? Y que actúan igual que los que ellos critican. Es llamativo esta cuestión psicópata que tiene la sociedad argentina y justamente los líderes que van emanando y que van surgiendo, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, a Milei o a Esper, a estas nuevas dirigencias o atisbos de movimientos que quieren establecerse, todavía le doy el beneficio de la duda. Ajá. Recién han ingresado. Sí. El problema es el gran filtro que hay en algún momento, a medida que vas avanzando por puertas, llegas a una puerta donde hay un señor parado de negro y te dice, no,
para pasar ya por esta puerta, acá, discúlpeme, pero voy a ser irónico de vuelta, ¿está? Hay que bajarse los pantalones. Sí. Entonces, digamos, hay un segmento de la política que puede decir más o menos lo que coincida con lo que hace, Ajá. pero a partir de ciertos niveles más profundos de la política, ya no. Ya se empiezan, ellos también se empiezan a corporativizar dentro de lo que es esa estructura manipuladora que tiene la política, ¿no? Dentro de ese esquema perverso, mercenario que también implementan aquellos sectores que acompañan a estos personajes y que avalan sus movidas, porque esa es la otra realidad que el pueblo argentino parece ser que desconoce, producto de la falta de educación, de la falta de cultura a la que los han llevado esos mismos dirigentes en los cuales ellos confiaron, ¿no? Esta sociedad que confió, vos hacías referencia, por ejemplo, a Menem o a otros tantos caudillos o personajes que ha tenido la política argentina y han demostrado eso, ¿no? Lo que pasa que la obsecuencia que tiene gran parte de los argentinos les permite que sigan manejándose de la misma manera. Bueno, pero el tema es así, tanto, para hacerlo de vuelta una metáfora, tantos años en la rompiente marina, en la rompiente, donde golpean las olas, cualquier persona, cualquier guardavidas sabe que una persona termina ahogándose. O sea, vos podés estar, un surfista, por ejemplo, pasa la rompiente y se va cuando terminó, pero se queda en la rompiente, en algún momento se ahoga. Claro. Entonces, que ha pasado también, hemos tenido situaciones y casos. Tenemos una surfita que está desaparecida hace meses y que nadie dice nada. Se olvidan la falta de memoria que tienen los argentinos, de eso después vamos a hablarlo, pero esta situación de la pérdida de olfato, de orientación que tiene gran parte de esta sociedad, producto también, convengamos, Gustavo, de la desesperación y del desencanto que tiene gran parte de la sociedad argentina, porque no encuentra que esta dirigencia les dé respuesta, ¿no? Sigue distrayéndose en banalidades y dilatando cosas que terminan perjudicando claramente al bolsillo de la gente. Bueno, sí, es un país que fue atando nudos y nudos y nudos y nudos. Primero afectó a la casta política, estos nudos, después afectó al nivel empresario, y hoy ya permeó en todos los segmentos de la sociedad. Lo que quiero decir, es una sociedad anómica, no encuentra ellos mismos, la gente misma en sus reflexiones no encuentra qué habría que hacer, qué podría hacer yo para estar un poco más tranquilo, para poder tener un rumbo en mi vida. Es como que es un país medio de que estamos viviendo como zombies. Desorientados totalmente, en una población desorientada que eso permite que la arríen, o sea, es arriada de un lado para otro, ¿no? Manipulada. Cuando vos planteás esta fragilidad que vive, que tiene hoy por hoy la Argentina, claramente está demostrada. O sea, cualquiera que lo quiera ver, realmente que tenga dos dedos de frente, se da cuenta lo que pasa, ¿no? Esta decadencia, esta inmoralidad, y donde también a través de la presión que ejerce parte de la política sobre la misma justicia, termina desorientando a la sociedad porque se da cuenta de que no tiene salud, no tiene educación, no tiene seguridad y tampoco no tiene forma de subsistir de una manera digna, ¿no? Sí, vos sabés que ahora vos dijiste una palabra, ¿no? Desorientación. Sí. Y a mí me vino algo, yo creo que la matriz, en algún momento la matriz cultural de Argentina, a ver. La matriz cultural, digo, social. Sí. Porque vos dijiste desorientación y yo me acordé de un tango que decía, estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir. Y ese es un tango de 1940. Mirá de los años que viene la Argentina con esas inquietudes, con esas dudas, ¿no? Porque estás hablando del año 1940, no estás hablando de hace 1 o 2 años atrás. O sea que es una maquinaria de picar carne la Argentina. Ha picado la credibilidad, la confianza, la dirigencia política en tantas décadas y no le ha podido dar respuesta. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En algún momento hubo algún quiebre acá, y ahí entra el tango de Piazzolla.
Yo sé que estás piantado, Claro. yo sé que estás piantado. Sí. En algún momento el país, yo estoy usando metáforas que son Sí, muy sí. populares, por Ujú. favor, para que la gente No, entienda. bienvenido Yo creo que sea. Ujú. en algún momento el país se perdió. Ajá. En algún momento el país se perdió el rumbo, y no lo encontró nunca más. No lo encontró nunca más. Eso es muy No peligroso importa para una si, nación no, como la no, Argentina, ¿no? sí, por Mm. eso, no importa si vos querés ser una ideología de derecha o de izquierda. Sí. El gran problema es que acá no hay ideología consolidada y no hay modelo de país. Se perdió el modelo de país. ¿Producto de qué se da esto, Gustavo? Desde tu óptica, desde tu visión, esta pérdida de la óptica de generar un país que sea coherente, que tenga un programa que no lo tiene, lo sabemos hace mucho tiempo, que se va emparchando, atando todo con alambre, tratando de distraer a la sociedad con banalidades, como lo decíamos hace un rato, mientras sabemos que los padecimientos son cada día un poco más grandes, mayores, ¿no? A ver, yo voy a tratar de esbozar alguna idea acá. Previo a el presidente Perón, Ujú. este era un país muy desigual desde el punto de vista que había muchos terratenientes Ajá. que tenían la mayor cantidad de la riqueza de la Argentina, Sí, como es un país que fue mal distribuido geográficamente, claro. porque además tenemos una geografía que no permite distribuirlo bien, porque el gran puerto es Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí se cambió el paradigma y se pasó de esta casta de terratenientes a una ascensión social que prometía Perón, que de alguna forma la pudo cumplir en su primer gobierno, eh, pero después, por factores externos, más que internos, por decisiones del gobierno, como no haber participado de la Segunda Guerra Mundial contra el eje, Claro. cambió la geopolítica mundial y Argentina dejó de ser el eje de Latinoamérica, y Estados Unidos y los aliados se lo dieron ese privilegio a Brasil, y ahí vino el milagro brasilero de 1970. Claro. Fíjate vos qué cosa. Y el desastre Argentina del Rodrigazo del 70. O sea, 70 y La poco, digo. historia como que se repite teniendo en cuenta estas cosas que vos decís, ¿no? Porque uno ahí es donde empieza a reflexionar. ¿Volvemos a atravesar esa misma situación por esta ¿Mm? desprolijidad que generan los funcionarios y los políticos de la Argentina de alguna manera? Sí, porque lamentablemente no tuvimos ningún evento disruptivo de gran magnitud Claro. que nos haya hecho reflexionar, como por ejemplo Japón, Ujú. que tenía que dejar de ser imperialista porque si no lo acababan. Claro. Entonces, acá no tuvimos, acá lo que tuvimos fueron constantes micro disrupciones, constantes. O sea, en vez de una buena piña que te noquea, constantes cachetadas en la cara. Claro. Ujú. Inflaciones, planes nuevos de gobierno, el austral, el... Entonces, es como que la sociedad no pudo definir, porque estamos siendo guiados constantemente desde, yo creo que la crisis Bueno, ya estaba sí. gestándose en el Repetímelo porque Rodrigazo. se perdió la comunicación ahí. Me encantaría que me repitas eso. ¿Se perdió qué cosa? Me decías vos, porque ahí se cortó un poco la comunicación, Gustavo. ¿Me estás escuchando, Yo creo que Gustavo? se perdió A en ver, sí. algún momento. Ujú. eh, sí, sí, te escucho. ¿Vos no? ¿Vos no? Sí, ahora te ¿Me escucho, escuchás? perfecto. Sí, ahora sí, ahí retomó la comunicación. Se perdió, me decías qué cosa, a ver. Bueno, yo, yo creo que en algún momento se perdió la posibilidad de definir un modelo de país en base a constantes pequeñas disrupciones, por ejemplo, gobiernos democráticos, gobiernos militares. Sí. este, Emergió la crisis que ya se estaba gestando en el Rodrigazo. Ajá. Y a partir de ahí fueron cachetadas constantes, mini disrupciones, inflaciones, plan Bonex, plan Austral. Al cero se le fueron sacando cada vez más, al peso cada vez más ceros,
por dar una orientación visual, y Argentina fue cada vez más, viste, son esas peleas en donde el rival no te noquea, pero te deja la cara desfigurada, de tantas trompadas que te da. La Argentina es así, es un país que está desfigurado. No sufrió nunca un knockout. Claro, pero hemos, durante todos estos procesos que vos planteás, ¿no? En procesos dictatoriales, en procesos democráticos, lo más efectivo siempre es un sistema democrático que sea consistente, claro, que esté fortalecido y que le dé respuestas a la sociedad. Situación que en la Argentina hace décadas que no se ve. Las promesas incumplidas, desde los golpes de Estado que ha tenido la nación, también donde se complotaron gran parte de la sociedad civil para que eso acontezca, intentó darle, digamos, algún reacomodamiento a procesos muy duros, muy tristes para la Argentina. Sin embargo, como que la sociedad no aprendió la lección, y aquellos que fueron partícipes de esos acontecimientos tampoco después, cuando llegaron al poder, respetaron y tomaron conciencia para tratar de que la cosa sea más pareja, que se ponga en la balanza un tema y el otro y consensuarlo adecuadamente para que tengamos una democracia en serio, no una pseudo democracia mentirosa, engañadora, que solamente beneficia a un sector de la casta política, empresarial, judicial o sindical, que siempre sigue operando vergonzosamente de la misma manera. Si eso no se recompone, un país como la Argentina, que ya viene trastabillando permanentemente, ¿cómo termina? Es la gran pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? O sea, ¿cómo termina esta situación? Bueno, a ver, en la década del 70, las dictaduras militares fueron una agenda geopolítica y por eso estuvieron en toda Latinoamérica. Ahora, veamos cómo reaccionaron los diferentes países a esa disrupción. Chile reaccionó muy bien, realmente reaccionó bien. Chile creó un modelo de país. Brasil también creó un modelo de país, con muchas desigualdades, ambos países, pero tienen un modelo de país. Argentina constantemente está pendulando entre la esperanza del té cachamay y la esperanza del yuyo verde. Entonces, viste, son las opciones que te dan son, claro, es parche o curita. Claro. Y bueno, no vas a resolver nunca los problemas de base así, y no hay ningún político que se anime a decir, bueno, señores, miren, la Argentina está en esta posición, yo no voy a hablar del pasado, yo no voy a formar ninguna grieta. La Argentina, para salir de esta posición, antes de ser elegido, para salir de esta situación, Argentina va a tener que pasar un lento y duro proceso de reacomodamiento, tanto económico, social, cultural, para volver a tratar de ser lo que fuimos alguna vez. Sin embargo, ninguno de ellos lo hace, Gustavo. Lo que se ve en la práctica es el carpeteo, los carpetazos permanentemente constantes y las operaciones que se generan, que terminan siendo realmente patéticas, lamentables, ¿no? Porque ciertos hombres y mujeres que han actuado dentro de la política, que se han equivocado, intentan reperfilarse, rearmarse con posturas engañosas también. O sea, eso es lo que les llama hoy por hoy a los jóvenes, a las nuevas generaciones, les llama mucho la atención y les ha hecho un clic a muchos de ellos. Por eso la gran desconfianza que generalmente se va viendo que aumenta constantemente en el país, ¿no? La salida de los jóvenes también, la emigración que se está viendo y que tiene como protagonistas inclusive hasta los propios hijos de aquellos que han generado este drama que tiene la Argentina, ¿no? Sí, yo creo también que hay un tema que es así, ¿no? A ver. La Argentina es un país que está en una situación muy difícil. Y yo creo que los gobiernos eligen mal a sus asesores, a la gente que está atrás de ellos, claro. Tratando de rearmar un poco la cosa. Sí. Los eligen mal, o los pocos asesores que les dicen lo que tienen que hacer, ellos lo echan. Yo no sé eso.
O Yo lo derrapan, único que te digo es que- o derrapan mal, como se ha visto en los últimos tiempos también, ¿no? Esa constante de aquellos que más o menos le ponen algún tipo de criterio, terminan haciéndolos derrapar o directamente les piden la renuncia, como ya hemos visto varios casos, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, yo lo único que digo es que esto es una lógica pura. Cuando un barco se empieza a llenar de agujeros, Sí. vos le podés poner parches, pero en algún momento el barco se hunde y se hunde con todos los que están arriba, ¿eh? Se hunde con todos los que están arriba. En las Y últimas Argentina ya horas, sí. tiene demasiados parches. Sí, decime. La Argentina tiene, perdón, reiterámelo yo, que Demasiados parches, demasiados parches. demasiado parche. Es como una cámara, ¿viste? De una cubierta de un vehículo. Ahora, bueno, ya no se Ujú, usan tantos, ¿no? Pero los pocos que quedan, ujú, que la gente lo va ujú. emparchando, ¿viste? Porque no le alcanza la guita, y bueno, le mete 1, 2, 3, Eh, 4, 5 parches, y llega un momento realmente que eso no da más, ¿no? La Argentina No, está tan emparchada, tiene tantas ataduras con alambre en determinados sectores y organismos, inclusive del propio Estado, que ya no da para más. O sea, no hay alambre no, que sostenga no. justamente la mantención de una estructura que es incontrolable de alguna manera, ¿no? Ok, pero ahí te voy a dar una definición. A ver, La goma llamada Argentina sí. no va a explotar. Eh, Está pinchada y va a ir desinflándose de a poco Ajá, hasta que quede la llanta sobre el piso. claro. Esto es Argentina no es un país, la llanta argentina, la rueda argentina para explotar, por sus características culturales. ajá. La idiosincrasia del Eh, argentino ya Exactamente. no va a tener, digamos, esa opción, llamémosle de alguna manera, que se podría dar si hubiera otro contexto, ¿no? Otra situación de patriotismo, de un nacionalismo realmente valedero y creíble, que no lo tenemos tampoco. Fíjate que vos, un poco viendo también lo que pasa y lo que analizan, grandes consultoras internacionales que son muy criticadas, pero que muchas veces como que le ponen la píldora para ver si la sociedad de un país como la Argentina u otros de la región reaccionan para entrar en eje y darse cuenta que hay necesidad de producir cambios, como vos claramente lo decías, ¿no? Goldman Sachs Ujú. planteó que un acuerdo light, tranqui-light, entre la Argentina y el propio Fondo Monetario Internacional, lo plantea hace un rato nada más, estaría condenado al fracaso. Claro. Es gente que tiene información de primera, sabe lo que Ujú, pasa justamente con los inversores, con los tenedores de bonos, etcétera, etcétera. Toda esta movida dentro del ujú. mundo de la geopolítica y de la economía internacional, y lo Ujú. está afirmando justamente nada más ni nada menos que Alberto Ramos, que es el jefe del equipo, mirá, ¿no?, de investigación macroeconómica de Latinoamérica del gigante de Wall Street, quien Ujú. además, entre otras cosas, fue justamente pesimista respecto a que una reestructuración, según sus propias palabras, del crédito stand-by con el organismo encauce la economía de la Argentina. Esto te está hablando, fíjate vos, claramente de los errores cometidos y de la insistencia que todavía intentan implementar algunos impresentables para fortalecer esas cosas que son inviables en un país como la Argentina, ¿no? Acá hay un problema que es también lo siguiente. Por varios motivos, los políticos se quieren perpetuar en el poder. Claro. Porque estando en el poder, Tiene la guita fácil, todos los pueden. meses, claro, tienen su No, currito y bueno, van pueden. operando, Sí, negociando, no. ¿no? O no salen a la luz algunas cosas. Claro, los Pero grandes tomemos el caso, chanchullos por ejemplo, grandes. de Inglaterra con Winston Churchill. Ajá, Tenía toda la oposición que quería firmar un pacto de no agresión con Alemania sí. y fue el único que sacrificó su carrera política, entrando en una contienda bélica, Ujú, y después de la guerra perdió las elecciones. Él sabía muy bien que iba a ser un presidente de transición. ujú. Sirvió a su país, se acabó. Ahora, acá, digamos, viste cuando uno le empieza a mentir a una persona, Sí, llega un momento que ya ni se acuerda lo que le mintió. claro. Entonces empieza a hablar o en jeringoso o en lenguaje neutro. Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué Se tal, confunde Pedro? el ¿Cómo mismo, ¿no? andás? Al final se confunde el ¿Qué mismo. hiciste Claro, ayer? claro, Bueno, no, fue un día complicado, no me acuerdo, porque no puedes decir nada, porque ya mentiste tanto claro. que no sabes lo que decir.
Y la pérdida de confianza se nota, ¿no? Se vislumbra en la Argentina justamente del fracaso que tenemos, donde realmente no hacen un mea culpa. Fíjate vos qué sencillo que sería si hubiera una transparencia de los actuales gobernantes de hacer un mea culpa. Alguno que otro lo está haciendo, porque evidentemente no les queda otro. Los propios colaboradores, el entorno, la familia, los hijos, las mujeres le deben decir, che, mirá que estoy en la calle y veo esto y pasa esto y la gente dice tal cosa. Y se vive esta situación. Presionados... Sí, bueno, pero le deben contestar y bueno, pues no puedo salir. Bueno, sí. Es no, que no muchos no pueden salir, evidentemente. No hay boleto de salida. Claro. Esto es un viaje de ida nada más, no te venden el boleto de regreso. Uh-huh. Es complicado, Pedro. Es complicado. Mirá, es un tema complicado. Hay muchas cosas profundas que uno obviamente no las puede decir. Seguro. Por una cuestión de ética, por una cuestión que tampoco no son una bomba neutrónica, pero simplemente uno tiene sus límites éticos. Claro. Para no generar mayor incertidumbre y mayor malestar de la que hay, ¿no? Realmente. A veces nos preguntan en la calle, ¿viste? Mucha gente, a veces seguramente te pasa a vos, como me pasa a mí, o a otros comunicadores sociales, che, pero ¿cómo viene la mano por esto? Y vos tampoco no podés, como quien dice, estar echando leña al fuego, pero sí tratando de clarificar las cosas para que la gente tome conciencia y haga valer sus derechos, que es lo que está aconteciendo en la Argentina, ¿no? Es un tema tan sencillo con algo que se tendría que haber implementado hace mucho tiempo atrás y no se genera. Te escucho, Gustavo. Fíjate, sí. Pedro, que estamos más o menos hace 4 meses en este espacio. Uh-huh. Por ejemplo, y esto es una cosa repetida entre nosotros, hoy no hemos dado un nombre de un político. Nosotros no miramos la cosa micro. Claro. Nosotros lo que miramos es cómo reacciona la sociedad ante esta serie de nudos, ¿no? Que le van poniendo y que los van dejando inmovilizada a la sociedad. Uh-huh. Y bueno, y uno ve que nada, pues de vuelta, te cortan la luz, no hay problema. Te roban la vacuna, no hay problema. Una diputada que recién asumió se va a Disney, no hay problema. Le doy para todos lados, para que sepan que acá no hay ideología. Uh-huh. Entonces, no hay problema, no hay problema. Y los políticos eso lo saben. Uh-huh. Por eso hablamos de esto, esto, estoy queriendo decir, bueno, pero ¿qué quieres decir con que haya problemas? Que haya problemas no es ir y quemar todo, Que haya problemas es una decisión interna de decir, hasta acá discuto con Pedro. Claro. No discuto más, ya está. Uh-huh. Me cansé. Uno tiene que saber decir, hasta acá llegué, claro. Hasta acá avanzaron en los que yo le permití. Uh-huh. A partir de acá ya estoy comprometiendo la vida de mis hijos. Claro, ahí está el tema, ¿no? No lo puedo permitir. Eso también habla de la fragilidad que tiene la Argentina. Uh-huh. Bueno, parece que el límite acá todavía está lejos, no sé. Ajá. Yo no emito una opinión valorativa a todo esto. Uh-huh. No soy quien. Bueno, el límite estará mucho más lejos, ¿viste? Como una pelea de box que vos decís, bueno, sí, se va a caer en el tercer round. Y lo termina noqueando en el 14º. Claro, sí. Aguantó soportó 11 rounds más. Uno no sabe cómo, pero aguantó. Bueno. A veces la entereza le permite eso, ¿no? A la gente tener cierta entereza por ahí le permite, pero no a todo el mundo, ¿no? Por eso un poco la debacle que vemos en un sector de la sociedad que ya está realmente en una situación muy comprometida, ¿no? Es un tema muy triste cuando uno ve este tipo de situaciones porque sabe que no va a haber una recomposición rápida a mediano plazo, ¿no? Y que la cuestión se va a ir complicando cada vez un poquito más. Gustavo, realmente me encantaría, como siempre, seguir ampliando toda esta data, este análisis que hacemos realmente, porque de alguna manera lo que intentamos es, como vos claramente también lo decías recién, no específicamente marcar ciertas cosas con los personajes ya conocidos, sino evaluar cuáles son las herramientas que tiene el país para tener una salida razonable y adecuada, ¿no? Que es lo que está buscando la sociedad hace añares, porque se perdió el camino, se perdió el rumbo, ¿no? Eso es lo más triste de todo. Sí. Creo que en los próximos programas vamos a abordar algunas soluciones que un grupo de gente y yo en su momento trabajamos. Ajá. Algunas cosas más concretas. Bien, buscar herramientas alternativas, ¿no? Claro, creo
creo que este espacio ya planteó cuál es el problema social de la Seguro. Argentina y los diagnósticos. Ahora vamos a tratar de esbozar algunas soluciones. Me parece perfecto. Obviamente no sé si la política está dispuesta a hacerlo, ¿eh? Bueno, pero bueno, vamos a plantearlo por lo menos, ¿no? Para darlo a conocer y para que a ver si alguno de ellos toma conciencia, porque viste, siempre hablan mucho y digamos los proyectos fundamentales que tendrían que estar encaminados, que estar en marcha hace tiempo, no lo están, viste, están ahí todos como cajoneados, ¿no? En el fondo de la baulera. Totalmente. Así Gracias. que bueno, le mando un gran abrazo a la audiencia. Te mando un gran abrazo a vos. Igualmente, Gustavo. Y nos vemos el miércoles que viene en el espacio. Perfecto. Brillante semana y como siempre vamos a estar compartiendo contigo todo lo que es la inquietud que se plantea alrededor del mundo de la geopolítica y las tendencias sociales aquí en NewsBrains, como cada miércoles, 14 horas en la señal internacional de Galáctica Internacional. Buena semana. Gracias, Gustavo. Buena semana. Un abrazo. Seguimos en la programación de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, generando contenidos auténticos, pluralistas, con data 100% confiable y precisa para vos. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en tu idioma, en español, en la programación internacional que sigue de esta manera. Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, otro concepto en comunicación. GustavoBren.space, el ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE, el futuro de la Argentina. Revista ASAE, @gmail.com.